Doctor Serpa, doctor Cueva. ¿Alguna pregunta de parte de nuestro auditorio? Doctor Serpa, ¿en alguna oportunidad le ha tocado hacer abordaje epicárdico para una arritmia ventricular en un corazón estructuralmente normal? ¿Y cuál es el abordaje que usted haría para una extrasístole donde mete un catéter de ablación por el seno coronario, sabiendo que ahí nos genera bastante dificultad la impedancia? Sí, hasta ahora por suerte no he tenido que en las idiopáticas irme al epicardio. Realmente eso es más frecuente con pacientes con Chagas, pacientes no isquémicos, y a veces cuando la cicatriz isquémica acaba teniendo su extensión más epicárdica. Y sí, aplicar dentro del seno coronario es siempre un desafío porque ahí tenemos mucho más preocupación con la limitación de la impedancia. No te permite aplicar con bastante potencia también a veces, que es lo que necesitas para conseguir profundidad y transmuralidad. Y ahí entonces tratamos de cambiar el tipo de suero para ver pues si bajamos un poco más la impedancia, tratando de mantener entre 20 y 30 watts. No he utilizado glicosado, he utilizado suero con cloruro 0,45, con el medio salino para tratar de bajar un poco la impedancia y hacer esas aplicaciones, pero siempre con la retaguardia de cirugía y con el riesgo de que un stim pop o algún tipo de complicación en el seno coronario va a ser grave y vas a tener un problema. Sí, doctora. Buenas tardes. Quería hacer una consulta acerca del manejo de las taquicardias ventriculares en los gestantes. Y bueno, a propósito de un caso que tuve, que una gestante de 20 semanas, en cuyo holter, casi todo el holter era de taquicardia ventricular, pero la paciente no tenía síntomas. Y casualmente, como la encontramos en un screening por un episodio solo de palpitaciones, pero nunca tuvo síncope, se la hospitalizó y bueno, y solo se le pudo dar propanolol, pero ¿qué hacemos con esta paciente, no? Tenía justamente, la primera vez que lo vimos tuvo 16 semanas y desapareció porque se le pidió el holter, ya que en consultorio externo estaba en sinusal. Y como refirió las palpitaciones, se le pidió el holter. Y cuando revisé el holter, que en nuestro hospital los trámites son pues después de 3 semanas de ya tener el holter para la lectura, ahí vimos que tuvo prácticamente las 24 horas estaba en taquicardia. Pero la paciente no sentía nada. Y cuando ya vino la control en consultorio, se le tuvo que decir que tenía esos episodios, ¿no? Y justamente cuando llegó al consultorio estaba en taquicardia. Se le mandó a la emergencia. Lastimosamente solo somos un cardiólogo para todo el hospital, que tenemos que manejar otras cosas más. En emergencia hicieron lo que hicieron. Bueno, cuando ya fui a revisarla, ya estaba en sinusal, le dieron de alta, se le hizo un seguimiento, se le volvió a traer. Se le dio el propanolol, mejoró, pero para eso ya tenía alrededor de 22 semanas. Entonces, ¿qué más hacer con ella a largo plazo, o cómo estratificarla para seguir el embarazo? ¿Qué consejos más de cómo debería culminar también su embarazo? Ese es un caso súper difícil porque siempre la gestante representa el desafío por la limitación que tienes para utilizar medicamentos, y que tu principal o tu primera opción sería tratar de forma clínica. Tienes propanolol, no sé si ustedes tienen el pindolol o tienes Visken aquí, que acaba teniendo un poquito de permisión en cuanto a eso. Recientemente sacaron la guía y la directriz para utilizar antiarrítmicos en gestantes, y se amplió un poco más la indicación para beta bloqueadores.
que te ayuda con el metoprolol, lo puedes utilizar también en estos casos ya no pensando en tanta alteración para el bebé. Y la otra cuestión es que se la mandas a Ángel porque él te le hace ablación cero fluoro aquí y ahí también sin rollo ya resuelves. No tienes como mandarlo para acá, lo traes aquí al INCOR. Ahora sí, porque ahora lo que tienes es que hacer el contacto con él y ya lo haces el camino directo para traerlo así. Porque sí, realmente uno trata de mantenerlo clínicamente bien, pero te va a depender de cómo está la función ventricular, si existe riesgo o alteración de función ventricular que te va a definir si existe un riesgo para muerte súbita o no. Porque si está en taquicardia muy frecuente durante el Holter, hay que ponerle tratamiento y no puede continuar así porque vas a perder la parte de función ventricular. Conforme va evolucionando la gestación, va aumentando el riesgo de complicaciones porque vas a tener más tiempo, el producto del bebé está más grande, la dificultad para hacer accesos o procedimientos invasivos. Tienes que pensar si va a ser cesárea también después o si lo vas a permitir que sea un parto, porque esa es una arritmia que se pone peor con aumento de esfuerzo físico, va a tener un riesgo elevado también durante el parto, entonces tienes que pensar qué va a pasar en el futuro. Si no hay respuesta con medicamentos, ahí sí se lleva a discusión y se considera hacer ablación cero fluoro. No sé cómo tienen ustedes esa parte de acceso, porque sería una forma de que no vas a depender de medicamentos y que no dejas el paciente expuesto ni al bebé expuesto para radiación. Entiendo, doctora, que en su caso la paciente era sintomática y ahí hay que remarcar el poder del electrocardiograma que ya mencionó el doctor Serpa, que se ha hablado mucho, para primero estar tranquilos y no pensar que hay una cardiopatía estructural de por medio. Dime por favor que fue emergencia y que no le pusieron amiodarona, sí le pusieron, estando gestando. Sí le pusieron. Por ejemplo, eso es peligroso. Entonces, si eso está pasando en nuestro país, tendremos que hacer cursos más seguidos, porque eso no debería pasar, ponerle amiodarona a una gestante, a nadie en general, que estaba ahí geminando de repente, y son extras que uno ve por electro del tracto, ¿no? Ya mencionó el doctor Serpa lo que hay que hacer, que hay que darle fármacos. ¿Y de dónde era la no, el electro. No de dónde era la paciente, sino la extrasístole por electro. Eso es importante. Parece que era de Summit. Sí. Bueno, Sí, solo para ahondar esto de arritmias en la gestación, el manejo debe ser multidisciplinario, cardiólogo, obviamente si hay electrofisiólogo, bien, el ginecólogo, el neonatólogo también tiene que entrar a tallar aquí. Consideremos que la cardioversión eléctrica en la gestante es seguro para el feto. Cuando hay taquiarritmias mientras se inicia la terapia médica, obviamente ya el doctor Serpa comentó, es fundamental ver la función cardíaca en la paciente, pero también se le tiene que hacer el test al bebé, su ecografía fetal, y si la paciente va tolerando, bueno, beta bloqueadores sería en ese escenario como terapia inicial, el efecto secundario que tiene sobre el feto, recordemos que es retardo del crecimiento e hipoglicemia si ya va a ser periparto para el feto. El seguimiento tiene que ser con monitoreo fetal y mientras tanto ya se va planificando la maduración fetal en caso ya esté permitido según la semana gestacional. Y obviamente si no tolera fármacos o ya hay descompensación madre o feto, tiene que ir a ablación cero fluoro, de ser factible, ¿no? La doctora mencionó TB, ¿no? O extrasístoles. TB. TB que podría, si son de tracto, podrían responder a beta bloqueadores, ¿no? Obviamente si no hay cardiopatía estructural y ahí tiene que haber muchísimo de lo que es manejo multidisciplinario y dependerá de cómo esté el paciente, a veces se va a priorizar siempre a la madre, creo. Ok. Sí, doctor Rogel. Rápido, un comentario y una pregunta para ustedes.
rápido es recalcar eso. La cardioversión en embarazadas es mucho más seguro que darle cualquier antiarrítmico. Cuando nosotros cardiovertimos a las embarazadas, están los residentes, hasta el jefe de servicio de pediatría, porque no saben cardiovertir. Entonces, habrá que hacer mucha educación a los pediatras, a la gente que ve embarazadas, a los ginecólogos. Esa es una. Dos, depende mucho del sitio de la taquicardia. Depende mucho. No es si es una taquicardia del tracto de salida del ventrículo derecho, probablemente pueda ser ablacionada en ese momento, cero fluoroscopía, y puede ser muy fácil. Entonces, no sé cuándo paren ustedes, tanto en embarazadas como no embarazadas, cuando tienen una taquicardia, una extrasístole del lado derecho, hasta dónde llegar, y cuando tienen un foco arritmogénico del SUMIT, que es lo más complicado, que es lo más difícil, dónde parar o cuándo decir no todavía o vamos a entrar. Sí, y primero, como todo, uno trata de llevarlo lo más que puedas en la gestación. Aquí en este caso está en taquicardia, vas a empezar medicamentos y si no hay respuesta, pues no te queda otra, te queda considerar hacer la intervención y la ablación, tratando de hacerlo sin radiación si tienes la capacidad de hacerlo también. Y sí, no, siendo focal, o siendo SOMIT, o siendo ventrículo derecho, yo no creo que hay diferencia, hay que tratar de hacer el procedimiento de ablación. Ok, ¿alguna otra pregunta? Y para también comentar, si está, por ejemplo, con extrasístoles ventriculares y está gestando, no dar nada también es seguro. Si está asintomática, función conservada, ¿para qué la voy a medicar? ¿Para qué le voy a hacer ablación en ese escenario? No asintomática, función conservada. ¿No? Quizá pudiéramos esperar. ¿Cuántos quizá aquí tenemos están bigeminando ahorita y no sienten nada? Eso también es una realidad, ¿no? A veces nos desesperamos por medicar, vemos y nos pasa que llegan a nuestra consulta de los electrofisiólogos niños que se resfriaron, los encontraron bigeminando, o pacientes en el RQ, no sienten absolutamente nada, función conservada. Entonces, no hay que también desesperarnos por medicar. A veces no es necesario. Seguimiento a veces. Sí, doctor. Buenas tardes. Excelente ponencia. Como están preguntando de ginecobstetricia, quería preguntar una pregunta de cirugía. Nosotros hemos tenido bastantes pacientes con insuficiencia mitral severa que ahora están diagnosticando más lo que es la disyunción auriculoventricular y que tiene riesgo de una arritmia ventricular, tanto sea por una fibrosis del músculo papilar. ¿Cómo es el manejo que deberíamos manejar nosotros como un equipo multidisciplinario? Quizás, no sé si ablacionar el músculo papilar, buscar un foco ectópico o quizás ya sea tributario de un DAI. No sé si me podrían ahondar un poco ahí el panorama. Gracias. Sí, la disyunción del anillo mitral es una entidad prácticamente nueva porque siempre pensábamos que el prolapso de la válvula mitral no pasaba nada y que no tenía ningún riesgo. Pero ahora sabemos que hay cierta población que tiene riesgo cuando tienen arritmias ventriculares frecuentes, taquicardias ventriculares no sustentadas frecuentes también, que se inducen por el esfuerzo y el grado de compromiso de la válvula también en cuanto a eso. La ablación acaba siendo una opción para eliminar el foco de arritmia, pero a veces la entidad por sí ya te deja al paciente en riesgo y lo difícil está en definir qué paciente necesita un dispositivo de desfibrilador o no, ¿cierto? Y la cosa de los músculos papilares, que también que Freddy estaba mostrando, es hasta cuándo ablacionar en el músculo papilar para que no sea tu paciente después porque dañamos el músculo y entonces eso trajo una disfunción de válvula. Aquí acabamos. Sí. Doctor, en el contexto de pacientes con dispositivos con terapias ventriculares lentas, ¿qué tan bajo se puede programar una zona de terapia? ¿Qué criterios se utilizan? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que un paciente puede subir la frecuencia durante el ejercicio casi cerca a una terapia, a una taquicardia ventricular lenta. Entonces, ¿qué criterios utilizan para programar esas zonas de terapia? Y mi segunda pregunta es respecto a la carga de extrasístoles ventriculares. A veces con los dispositivos yo encuentro cargas altas de 10, 12%, que por lo general en pacientes con terapia biventricular, CRTDs o CRTPs, afectan esa estimulación biventricular. Entonces, mi pregunta respecto a esto es, a veces
por lo general los electrofisiólogos o los cardiólogos solicitan un holter para confirmar esa carga. Y a veces en el holter es indeterminado por los algoritmos de los dispositivos que casi que disminuyen esa carga o no pueden ver la carga de extrasístoles. Entonces, ¿en qué momento deciden que la carga del dispositivo es ok para llevarlos a ablación o a otro tipo de terapias? Yo voy a empezar por la segunda, que es más fácil que la de la programación de frecuencia. La carga la tienes con el dispositivo de monitor de largo plazo. Pues si tienes 10% ahí, ya se considera eso como alternativa de tratamiento si hay disfunción ventricular. Entonces ya estábamos hablando de 10-20% sirve. A veces hacemos el holter y en el día del holter no tuvo ninguna extrasístole. Entonces eso sirve como carga de arritmia ventricular. No, porque a veces hay que hacer holter de 7, de 14 días para poder definir cuál realmente es la carga de arritmia ventricular. Entonces en ese caso el monitor o el dispositivo es mucho más confiable de que el holter en ese punto. Entonces, para hacer un holter, para confirmar, yo creo que más bien confirmar que ya está confirmado que tienes un monitor de varios días y que tienes mucho más información en cuanto a eso. La programación, la frecuencia más baja que yo he programado es 150 porque es difícil. Pero tuve un paciente unas semanas atrás que la taquicardia era de 120, 130 y era taquicardia sustentada. Él llegaba a la consulta peleando con las secretarias, pero era porque estaba irritable, porque estaba en taquicardia. Entonces había que hospitalizarlo, ver, pero no le voy a programar una terapia con esa frecuencia si él está estable y hemodinámicamente bien, y tal vez yo con eso acelero la frecuencia y va a tomar una terapia de choque con esa parte. Entonces ahí uno puede tocarlo como taquicardia ventricular estable y tratas como taquicardia ventricular estable, o amiodarona, o se programa ablación, o se hace otra forma de tratar. Pero bajar tu zona de terapia en ese punto, vas a exponer el paciente también de que cualquier aumento de frecuencia también entre en los criterios y lo puedas entonces tener terapias inapropiadas. No sé, Ángel, ¿qué dices tú? Sí, yo creo que el mejor desfibrilador es el que no choca, ¿no? Y hay que tratar de evitar los choques. Hay muchos algoritmos, ¿no?, de terapias antitaquicardias, pero estos son más para pacientes con cardiopatía estructural, con fenómeno de reentrada, isquémicos, displasia, chagásicos, ¿no? Pacientes con canalopatías no aplicaría, por ejemplo, porque sabemos que de frente se van a la FB, cute largo, Brugada. Pero sí, como dice el doctor Serpa, no es tan seguro bajarla y bueno, tratar de evitar el choque es lo que luchamos en el día a día, no programándolo adecuadamente. Si tenemos una taquicardia de forma está documentada, ver si es que responde a ATP o no, dependiendo de la cardiopatía estructural, ¿no? Y también complementando lo otro, es importante, si pues no resincroniza bien, está por debajo de 95, de 90, el biventricular pacing, planear ablación, ¿no?, para favorecer a ese paciente, teniendo obviamente, si bien tenemos ahí el holter, hay que tenerla en 12 derivadas, ¿no? Para llevar a eso, tuvimos una paciente con displasia que le hicimos una ablación de taquicardia ventricular endocárdica, cortamos la taquicardia y después hizo taquicardia incesante con 120. Entonces, ¿qué hicimos? Dejamos al fellow al lado para hacer overdrive hasta que programáramos la otra ablación, que hicimos acceso endoepicárdico, pero no teníamos cómo programar una terapia en 120, en 110 de frecuencia, con zona de terapia de eso. Entonces es más difícil esa parte. Yo creo que no hay evidencia de recomendación de programación con esa frecuencia baja. ¿Tú qué dices, Carlos? No hay nada así de eso porque es una población muy, muy rara. No. Ok. Bueno, estamos con el tiempo. Muchas gracias, doctor Serpa. Muchas gracias, doctor Cueva. Y